Recibimos al flamante presidente de la Bolsa de Cereales, Alberto Rodríguez, quien ha asumido a mediados de diciembre junto a la comisión directiva, que vamos a ver ya en fotos, para el mandato del próximo año también, 2024. Bienvenido, Alberto, y muchísimas gracias por acercarse a Los Turelos. No, al contrario, es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero empezar por los cambios que se han dispuesto por el gobierno, especialmente con lo que tiene que ver los derechos de exportación, conocidos popularmente como retenciones. En ese sentido, hay que recordar que se ha dispuesto un incremento al 33% a la harina y al aceite de soja. ¿Qué efectos puede haber tanto al nivel del productor como de los consumidores cuando se establece un aumento de este tipo? Este es un tema que ha venido discutiéndose, la equiparación de los derechos de exportación de los productos elaborados con el grano. Así es. Desde, no sé, 40 años o más. O sea que cada tanto, digamos, vuelve el se debate, discutía. claro. Recordemos que si nos remontamos a la historia, las diferencias fueron realmente en algún momento muy amplias. Últimamente, en los últimos años, estaba entre 2 y 3 según la época. Y en algún momento, inclusive, hubo también un proceso de unificación de los derechos. En general, no va a modificar el precio del grano de soja, porque de hecho se va a tomar el precio del grano de soja con el derecho de exportación del 33%. Sí. Lo que pasa es que el poder de compra del industrial que compra la soja en competencia con el exportador de grano se disminuye. Disminuye en este 2% adicional. Perfecto. Pierde poder de compra el industrial que procesa la materia prima y después lo vende como una harina o aceite de soja al exterior. Exacto. Y en ese sentido, Alberto, ¿es posible que en materia de exportaciones, ¿no?, haya una primarización en este contexto? Es decir, que se vaya a exportar más grano que productos derivados o industrializados. Bueno, a largo plazo ese es el efecto. Okay. Digamos, y esto que digo está probado porque Brasil, hace muchos años atrás también, tenía un esquema de diferencia arancelaria en la exportación de productos elaborados con relación al grano de soja. En un momento lo sacó, ya estoy hablando de hace una cantidad de años importante, y de hecho Brasil se constituyó en el principal exportador de porotos de soja a nivel mundial. Cuando, digamos, se exportaba poroto, pero también se exportaba aceite y harina, claro, en una cantidad importante. A partir de ahí, Brasil se transforma en gran exportador de poroto y la producción de aceite y harina, que si bien algo exporta, pero la mayor parte sí queda solo restringida al mercado doméstico. ¿Hay alivio en el sector cerealero en lo que refiere a las retenciones y la eliminación de los derechos de exportación? Ya me refiero a lo que son economías regionales. Estoy hablando de, por ejemplo, la leche, pero entiendo que no han entrado productos que sorprenden. No sé si usted conoce la causa, por ejemplo, el maní, que acá en Córdoba tiene, digamos, una producción importante. No, la verdad que no sabemos qué pasó, porque la verdad que primero se anunció que le iban a poner a todo el mundo 15%, sí, y después dijeron, bueno, a estos no, a estos y a estos sí. O fue una estrategia de negociación, es decir, le pongo todo y después miren qué bien, le saco a unos cuantos, o... No hay un castigo político ahí. No hay un castigo político. Es decir, que ciertos sectores que hayan apoyado a un candidato... yo no creo. Yo creo que ha sido una técnica, una estrategia de negociación o un desconocimiento de decir, bueno, pongamos derecho a todo el mundo porque nos hace falta plata, y bueno, después cuando le mostraron situaciones muy extremas, como el caso de la lechería, para no abundar en detalle, dijeron, bueno, está bien, digamos, a vos no, y todavía quedan los otros. ¿Por qué el maní no fue considerado? No lo sé, pero no solo el maní, hubo otros productos que tampoco fueron considerados. La verdad, nosotros como bolsa hemos hecho un comunicado con las otras bolsas del país, sí, expresando que entendemos que hay un momento donde el país requiere digamos, el gobierno requiere, digamos, cierta comprensión, digamos, hacia su política, pero entendemos que tiene que haber otras maneras y no puede ser que cada tanto volvamos
sobre un impuesto tan distorsivo, que distorsiona, que digamos hace poco transparente, que limita inversiones, que digamos castiga a algunos sectores sobre otros. La verdad que este es un impuesto muy, muy distorsivo. Sí. Y de alguna manera, en algún momento tenemos que dejar este tipo de... O sea, el pedido es que cumpla la promesa que hizo el presidente en su primer discurso de la escalinata del Congreso, es que definitivamente elimine todo este tipo de impuestos. De hecho, acá estoy leyendo parte del decreto de necesidad y urgencia, donde se manifiesta el sector agropecuario como un factor esencial para salir de la emergencia. Sí, sí, ciertamente. A ver, el país necesita dólares, y los dólares prácticamente en una proporción muy alta vienen del sector agroindustrial. Así que, digamos, cuando vos grabás con un derecho de exportación a un sector, le estás limitando la capacidad de exportar. Digamos, hay sectores que a lo mejor el impacto es menor, pero en general, digamos, para no puntualizar en alguien, le quitas posibilidades de participar del mercado externo. Cuando estamos necesitando que ingresen divisas, porque el Banco Central no tenía divisas. En ese sentido habrá que ver también el efecto que pueda tener la derogación de la ley de tierras, porque ahí se anuncia que había ciertos cupos y ahora inversores extranjeros van a poder comprar tierras rurales para su explotación. Pero antes de ir a eso, que todavía, digamos, no ha sucedido, ¿cómo viene la campaña acá estival de granos en Córdoba particularmente? ¿Ha ayudado un poco las lluvias, estas incipientes, que algunos meteorólogos dicen que son los primeros efectos del Niño? Mira, hay que tener en cuenta el punto de partida, y que fue este año y que fue un desastre desde el punto de vista climático. Veníamos de 3 años de sequía, ¿no? Veníamos ya, digamos, castigados, pero este año que, digamos, que está terminando fue muy complejo, se perdió para números redondos, 40-50% de la producción. 40-50% de producción se perdió en la mitad. Exacto. Así que, digamos, y esto significa productores que no pudieron cosechar o que cosecharon una cantidad mínima. Sí, que fueron a pérdida, porque y fueron a pérdida, si llegan a alquilar un campo, ni me imagino. Pero Independiente era el mismo productor hizo todo el gasto en semillas, en fertilizantes, en agroquímicos, y después, si no cosecha, son todos costos que perdidos. Obviamente que estas lluvias han favorecido y hay una siembra mucho más desarrollada, con alguna lentitud en algunos casos, porque las lluvias nos hubiera gustado que hubieran ocurrido antes digamos, pero complican, la siembra. Sí, pero de alguna manera, digamos, el ambiente dentro del sector, desde el punto de vista de cómo se está comportando el clima, es mucho más favorable que el que hemos vivido. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Alberto Rodríguez, por esta primera entrevista aquí en Los Turelos. Seguramente lo vamos a invitar porque, como bien decía Alberto, lo dice el DNU y lo hemos planteado en Los Turelos, el campo, especialmente también el sector cerealero aquí en la provincia, es de vital importancia para la economía de nuestro país. Nosotros siempre recordamos que de 3 pesos que se genera en la economía, 1 corresponde a este sector. Y es más, se amplía aún más esta cantidad cuando ya uno incluye a la industria. Así que vamos a volver a conversar. Muchísimas gracias. No, Alberto. Al contrario, ha sido un gusto y bueno, a disposición.